El red zoom, por otro lado, agranda los píxeles, pero no lo redelinea, de tal manera que se va a producir un aumento de la imagen, pero perdiendo su borde nítido y haciéndose borroso. Por lo tanto, tiene menor resolución que el right zoom. La ventaja o las características de este tipo de zoom es que te incrementa el tamaño de la imagen en tiempo real o con la imagen congelada, y no usa box o caja. Vamos a un ejemplo espectacular de right zoom y red zoom. Miren ustedes esa casa colonial del estado de Alabama en los Estados Unidos, digamos antes de la guerra de secesión. Esa es la imagen base. Abajo vemos en el recuadro rosado el área que va a ser magnificada, ya sea por right zoom o red zoom. Right zoom. Miren que la zona que está delimitada por el rectángulo rosado ha sido magnificada, se conserva la nitidez y los bordes de la imagen natural. En cambio, con el red zoom, la zona magnificada, pero todos los trazos se han vuelto borrosos. Esa es la diferencia sustancial entre el right zoom y el red zoom. Ustedes saquen sus propias conclusiones, cuál de los dos es mejor. Selección del transductor. Todos los ecógrafos tienen un botón rotulado como probe o transducer, proof o transducer. Algunas máquinas, cuando elegimos el tipo de examen, por defecto escogen el transductor y viceversa, por el preseteo. Aquí ven ustedes el botón de la sonda que te permite cambiar de una sonda a otra. Generalmente los equipos tienen incorporados dos transductores, el convexo y el intracavitario. El transductor lineal está en stand-by. Cuando necesitamos hacer una ecografía lineal de superficie, sacamos uno de los transductores y colocamos el lineal. El equipo por defecto, en base a este botón, va a escoger ya sea el convexo o el transvaginal o el intracavitario. Pero otra característica crucial de los traductores es la frecuencia. Hoy en día todos los traductores son multifrecuencia. Es decir, un transductor que por defecto convexo, por ejemplo, de 3.5 para hacer ecografías abdominales, puede aumentar a 5 MHz o bajar a 2 MHz, de acuerdo a las necesidades del usuario. Vamos a suponer que yo tengo una paciente obesa y la dama ha venido por una ecografía abdominal, y el transductor que yo dispongo para hacer esa ecografía es un transductor convexo de 3.5 MHz, que puede ir a 5 o que puede bajar a 2. Al hacer la ecografía con 3.5 MHz, observo que no puedo ver nítidamente las estructuras. ¿Cuál sería, esa es mi pregunta a ustedes, la elección que yo haría, el cambio de frecuencia que yo haría? ¿Lo aumento a 5 o lo bajo a 2 MHz? A ver su respuesta mental. Muy bien, lo bajo a 2 MHz, porque como el panículo adiposo es abundante, la pared se ha hecho más grande y yo necesito penetrar más. ¿Y qué dijimos? A mayor frecuencia, menor penetración. A menor frecuencia, mayor penetración. Si yo usara el de 5, vería mucho más difícilmente como el 3.5 MHz, porque el de 5 penetra menos. En cambio, el de 2 MHz me va a penetrar más y me va a ayudar en el caso específico de una paciente obesa. Y en el lado opuesto, si tengo una paciente muy delgada, podría cambiar a 5 para quedarme más superficialmente.
Si se desea mayor resolución, escogeré la frecuencia más alta. Y si quiero mayor penetración, usaré las frecuencias más bajas. Recordar que para estructuras superficiales hay que usar las mayores frecuencias y para estructuras profundas hay que utilizar las frecuencias más bajas. Foco, focal zone. El foco es el equivalente de lo que les hablaba respecto a un proyector cuando quiero hacer que se vea nítido una zona específica de la imagen. Para eso tengo que colocar el marcador del foco a nivel o inmediatamente debajo del área de interés. Y el foco puede ser único o puede ser múltiple. Pero tengo que saber cuándo lo voy a usar, porque si utilizo indiscriminadamente o por defecto el foco, me va a disminuir el número de cuadros por segundo y por lo tanto el tiempo real se va a hacer lento. O sea, tengo que usarlo cuando realmente amerita. Aquí tenemos, por ejemplo, un foco único, mal colocado, porque no está a nivel de nuestro objeto de estudio, en este caso el riñón. Y aquí focos múltiples que me permiten visualizar muy bien el riñón, pero la imagen se hace lenta. Aquí tenemos el foco a nivel bajo, no nos permite visualizar adecuadamente esta estructura ecogénica, mientras que cuando colocamos el foco a nivel de la estructura o ligeramente por debajo, se puede ver claramente, nítidamente, esta imagen ecogénica en el parénquima hepático. El ángulo de insonación, ya lo hemos visto muy bien, no lo vamos a repetir. Aquí vemos, miren, aquí está atacando en ángulo de 90 grados, 89, 88, 80, 70, 60. Miren cómo pierde definición y regularidad la pared vascular cuando el ángulo de insonación es adecuado. Si yo corrijo el ángulo moviendo mi transductor, veré nuevamente estas paredes completamente lisas y bien definidas. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, miren, el ángulo sin ser perfecto es cercano a 90, yo puedo ver bien las paredes. Aquí, en cambio, está lejos de 90 y por eso veo las paredes totalmente irregulares. Y el Power Selection, el Acoustic Power, ¿se acuerdan del poder acústico cuyo gran peligro es que produzca calor y el calor eventualmente daño? Hay que recordar a Lara, utilizar la menor intensidad siempre que sea posible. Los armónicos tisulares. Los armónicos tisulares es un aditamento de todos los ecógrafos, no de todos, pero reducen los artefactos que se producen por ecos de diferente frecuencia a la frecuencia transmitida. Incrementa la resolución lateral y axial e incrementa el contraste. Es decir, los armónicos tisulares mejoran la nitidez al mejorar los tres tipos de resolución: lateral, axial y contraste. Proporciona mejor visualización de las interfaces tisulares, especialmente en pacientes técnicamente difíciles, y define muy bien los márgenes de las estructuras ecográficas. Aquí vemos sin THI, pobre definición de esta tumoración; con THI, mejor definición de la tumoración. Pero el ejemplo clásico lo vemos acá. Miren ustedes. Aquí esto es una vesícula donde se aprecia una imagen litiásica que da sombra posterior, pero dentro de la vesícula, que debería haber solamente líquido, ser completamente anecoico, miren, vemos una especie de ecos flotantes, estas rayitas blancas, que son en realidad artefactos. Aplico el THI y miren, queda completamente negro y la sombra bien definida de la estructura dentro de este contenido líquido. Exactamente igual cuando nosotros queremos hacer ecografía 3D en movimiento o 4D, utilizamos los armónicos para ennegrecer, entre comillas, completamente y purificar al líquido y nos salga completamente anecoico para poder hacer una obtención del perfil fetal.